Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha tenido miedos. Pero la pregunta es, ¿cómo diferenciar un miedo sano, normal, de un miedo patológico, o como llamamos en psicología este tipo de trastornos, de una fobia? En primer lugar, el miedo normal es una respuesta de huida o de lucha frente a un estímulo, a un objeto que sentimos o percibimos como amenazante o peligroso para nuestra integridad. En el caso de la fobia hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, en la fobia hay una desproporción, un desajuste entre la respuesta y el estímulo. Y en segundo lugar hay una permanencia. La fobia aparece, persiste y permanece. De algún modo podríamos decir que viene para quedarse, hay una tendencia. La fobia no es un hecho aislado. Bien, tomamos por ejemplo la aerofobia o el miedo a volar. Todos sabemos que todos los días se producen cientos de vuelos y miles de personas viajan por avión. Y que dentro de todo es seguro, que es mucho más seguro que uno tenga un accidente en una ruta. Sin embargo, para la persona que padece este trastorno no hay manera de entenderlo, ni hay manera de controlarlo. La fobia existe y está instalada. Incluso sucede en muchas personas que han volado antes, pero en algún momento determinado, por ciertas circunstancias, se activa y aparece esto. Por eso decimos que es un trastorno persistente, exagerado e infundado. Es irracional, aparece en un momento determinado. Y mientras todos pueden volar, normalmente esta persona reacciona de esta manera. Bien, también se encuadra a las fobias dentro de los trastornos de ansiedad. Es decir, el solo pensamiento, el solo pensar acerca de aquello que produce miedo dispara en el sujeto una catarata de estas sensaciones displacenteras y patológicas. Se produce una pseudovivencia. ¿A qué me refiero con esto? Que es una vivencia falsa, no real, pero verdadera en lo mental. Es decir, el solo hecho de pensar a la persona le activa todos estos miedos. Pero he hecho esta pequeña introducción porque hoy quiero hablar puntualmente de un tipo de fobia que está muy extendida en el mundo y que lamentablemente muchas personas padecen, que es la fobia social. Cuando hablamos de fobia social, hablamos de un temor extremo a situaciones con personas, a contacto social. Entonces hablamos de una percepción anticipada y negativa de fracasar en cualquier situación social. Pongamos por caso que un sujeto lo invitan a una fiesta, a una reunión. ¿Qué es lo que le va a suceder a esta persona? En primer lugar, va a empezar a pensar, no conozco a nadie, conozco a poca gente, qué voy a hacer, con quién voy a hablar, qué voy a decir. Es decir, se produce lo que denominamos, o lo que conocemos como distorsiones cognitivas. Es decir, hay una serie de alteraciones a nivel mental que van a hacer que la persona no pueda asistir, por ejemplo, a la fiesta. Supongamos que esta persona hace un esfuerzo importante y logra asistir. Puede suceder que incluso llegado a la puerta puede volverse, ¿bien? O lo que es mucho peor, entrar en la fiesta para sí misma, entrar a la fiesta, pero bueno, si alguien hace un comentario, lo primero que va a pensar es, ¿qué están haciendo cerca de mí? Si alguien se ríe, lo primero que va a decir es, se están riendo de mí. Es decir, va a tener toda una distorsión en toda esta situación y en todo este proceso. Otro aspecto importante es destacar el tema de los síntomas. Los síntomas psicológicos suelen ser justamente el temor a relacionarse con los otros, temor a hablar en público. También puede suceder que tenga miedo a pedir, por ejemplo, un teléfono o un baño al cual querer ir. Incluso si algunos son estudiantes, suele suceder que llegado el momento de dar el examen no pueden hacerlo porque justamente tienen que enfrentarse con un otro que los va a evaluar. Si bien la evaluación va a ser de contenidos y conceptos y va a ser de su conocimiento, él lo va a sentir como una evaluación total. ¿Bien? Y en cuanto a los síntomas físicos, bueno, son los comunes a todas las fobias, ¿no? Taquicardia, temblores, tensión muscular, temblor en la voz, sequedad en voz y garganta, transpiración profusa. Este conjunto de síntomas físicos y psicológicos nos permiten hacer concurrentes el cuadro de fobia social. Pero sobre todo quiero destacar que el síntoma principal es el temor al contacto con el otro, generando esto, como decíamos, inseguridad, baja autoestima, etc. Hay que diferenciar bien la fobia de la timidez. La diferencia principal es que el tímido asiste al evento, a la fiesta. Se queda en un rincón, en un costado, no habla, no participa. Se queda ahí, permítanme la ironía, como una planta, no hace nada, pero va.
el fóbico social ni siquiera puede ir. O si llega a ir, es un esfuerzo descomunal y tiene que terminar yéndose. ¿Bien? Tratamiento. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se cura esta patología? En primer lugar, un aspecto importante es el psicoterapéutico. Es decir, aquí lo que hace el psicólogo es identificar las formas de pensamiento errónea, estas distorsiones cognitivas de las que hablamos, estas alteraciones en las formas de percibir y vivenciar la realidad. Entonces, una vez detectadas las causas de estas distorsiones, se pasa paralelamente o en una segunda instancia ya a técnicas terapéuticas como por ejemplo visualización, la exposición gradual y controlada a la situación fóbica, y también entrenamiento de habilidades sociales, porque muchas veces los fóbicos han perdido la capacidad de poder relacionarse con los otros. Entonces se los entrena incluso a mirar los ojos al hablar, a poder saludar, a llegar e irse de un lugar, etc. Un segundo punto importante son los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda nos permiten, en primer lugar, poder trabajar con el fóbico haciéndolo sentir que no es el único que tiene ese problema. Los fóbicos creen muchas veces que son solamente ellos, que son un bicho raro, y en realidad hay muchas personas, como decíamos recién. Entonces, en primer lugar es esto, que no se sientan únicos en el mundo con este problema. En segundo lugar, sentirse acompañados, y también, ¿por qué no?, poder acompañar a quien padece, a otros que padecen este problema, a otros que están saliendo o que han salido. Es decir, la enfermedad no impide la salud. Que uno esté con un problema no significa que no pueda ayudar. Y en tercer lugar, también poder aprender y poder ver cómo hicieron otros para salir. ¿Bien? Y también, ¿por qué no?, poder compartir, poder también brindarse con los otros en esta patología. El tercer aspecto, y uno de los más relevantes, es el psicofarmacológico, naturalmente controlado por un psiquiatra. Entonces, el tratamiento tiene tres patas fundamentales: psicoterapéutica, grupos de autoayuda y psicofarmacológico. Bien, para finalizar, es importante en estas patologías, primero aceptar que se tiene un problema. Muchas veces se niega o se minimiza. El primer paso fundamental es aceptar que se está enfermo. El segundo punto es pedir ayuda profesional, y el tercer punto es la voluntad y el deseo de realmente curarse. Créanme, esta enfermedad, este problema se cura. Y como decimos también en psicología, un temor enfrentado es un temor conquistado. Mi nombre es Pablo Antivero. Ustedes pueden también encontrar más información de este tipo, es en www.talleresenpsicologiapráctica.blogspot.com. Muy buen día y muchas gracias.